Buenas noches, querida teleaudiencia, sean bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de Empresa. En esta ocasión tenemos como invitado especial al ingeniero Norman Gallardo Jiménez, que nos estará hablando sobre marketing y servicio de atención al cliente. Buenas noches, ingeniero, sea bienvenido al programa. Muchas gracias, bueno, agradecerle al programa Hablemos de Empresa por la invitación y obviamente por llegar hacia la población, ¿no? Ingeniero, comiéncenos hablando sobre su trayectoria profesional. Bien, bueno, mi nombre es Cristóbal Gallardo, Norman Cristóbal, como lo mencionó usted. Soy ingeniero comercial de profesión, egresé en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Dentro de la trayectoria, bueno, mi formación, tengo ya un diplomado en desarrollo empresarial, que lo hice en la UPB. También tengo un diplomado en lo que es diplomado en educación superior. Actualmente estoy cursando una maestría de dirección de empresas en la UPB también, y bueno, también un diplomado en temas de elaboración de proyectos. En el aspecto experiencia laboral, he incursionado en lo que es la institución pública. Trabajé en el municipio de Cobija como jefe de unidad en una unidad de fomento justamente a las empresas de la región. Posteriormente trabajé en una agencia para el desarrollo fronterizo, en el cual también estaba en la parte de proyectos. Tuve la suerte, bueno, y el orgullo de pertenecer también a la Universidad Amazónica de Pando en calidad de coordinador del centro empresarial, y obviamente también una trayectoria como docente en la cual dicto lo que es marketing estratégico y la asignatura también de planes de mercadeo, ¿no? Que a la fecha más o menos ya llevo unos 3 años dictando esas asignaturas. Y bueno, y actualmente también estoy como consultor en la parte de marketing en la empresa de telecomunicaciones Cobija Limitada. Ingeniero, comiéncenos hablando qué es el marketing y cuál es su importancia en la actualidad. Muy bien, para que nosotros hablemos un poco acerca de lo que es el marketing, nosotros lo podemos definir de una sola manera, que el marketing siempre busca la identificación y la satisfacción de las necesidades. Actualmente no se le ha dado la importancia adecuada a lo que es el marketing, porque mayormente las empresas y las personas, tal vez por falta de conocimiento, lo mira el marketing como la parte publicitaria, la elaboración de un spot publicitario o aquella propaganda en la cual va e informa a la población con respecto a un producto o un servicio. Y esto en parte, como les digo, es un tanto erróneo, porque el marketing, si evidentemente también tiene que ver la parte publicitaria, pero viene a ser una herramienta el tema de la parte publicitaria, ¿no? El marketing, como le digo, está más enfocado a identificar una necesidad. ¿En qué sentido? Identificamos las necesidades en la población, averiguamos acerca de cuáles son aquellas características que la población quiere con respecto a un producto, a un servicio, y entonces el marketing la identifica, elabora un concepto de ese producto, o sea, lo detalla y posteriormente recién se lo produce. En otras palabras, el marketing trata más que todo de de producir lo que se puede vender. Normalmente las empresas, y hablo de hace muchos años e incluso también ahora están cometiendo el mismo error, que más que todo ellos elaboran un producto, elaboran un servicio y después ven la forma de cómo pretender venderlo, ¿no es cierto? Y esto le digo es algo erróneo, porque nosotros no tenemos la certeza en este caso de que el cliente o la población, en este caso que es nuestro cliente, quiere con esas características el producto. ¿Se da cuenta? O sea, eso dificulta. ¿En qué sentido? La empresa puede perder recursos, puede perder tiempo en el caso de que un producto no sea aceptado en el mercado. Entonces, el marketing trata tratar de cometer menos errores en temas de lanzamiento de productos o de servicios, en la cual nosotros primeramente, como les decía a un principio, identificamos la necesidad. Esa necesidad bien identificada, bien elaborada en base a un producto, entonces ya sería o habría una mejor aceptación por el mercado al momento de recibir un producto, ¿no? Y como le decía, en la parte también el tema de la importancia. Actualmente sabemos muy bien que nosotros estamos en un mundo globalizado, en el cual la competitividad cada vez se está notando más entre empresas. Si bien en nuestra región, hablando propiamente de Pando, en Cobija especialmente, no se está notando mucho la competencia entre empresas porque no hay mucha oferta aún. Pero en otros departamentos, en otras ciudades, tal el caso como Santa Cruz, Cochabamba, en la cual existen bastantes industrias, ya nosotros podemos ver que ya las empresas compiten entre sí. En otras palabras, tratan de competir para abarcar el mercado posible, ¿no? El mayor mercado posible. Y como le digo, esto hace de que el marketing tenga una importancia un poco más
más latente por el hecho de que, como le digo, nosotros como marketing tenemos que identificar esas necesidades. Al identificar esas necesidades, nosotros garantizamos que un producto sea aceptado en el mercado. Entonces, el rol que hoy juega el marketing en la actualidad es importante, porque siempre cuando tenemos algunas charlas, yo les digo, bueno, hablamos con los estudiantes muchas veces y siempre decimos algo, ¿no es cierto? Si la empresa no vende, ¿para qué vamos a producir? Si no producimos, ¿qué es lo que vamos a administrar? Si no administramos, ¿qué es lo que vamos a contabilizar? Entonces podríamos entender de que el marketing viene a ser el alma de la empresa, de toda empresa, porque es aquella en base mediante el marketing que nosotros vamos a garantizar de que los productos lleguen al mercado, que los productos lleguen con las características adecuadas que quiere el mercado. Entonces, por ahí se va yendo más que todo la importancia del marketing hoy en día, y bueno, y sería interesante de que las empresas en nuestra región, que es la verdad lo que nos interesa, empiecen a darle mayor importancia, ¿no? Porque, como le digo, la tendencia es siempre a buscar la competitividad, y de aquí unos pocos años ya, ustedes saben que el índice de crecimiento que tiene Cobija se va a llenar de empresas, se van a llenar de productos, se va a llenar de servicios, y ahí el cliente va a tener que elegir cuál es aquel producto el cual se identifique mejor con uno mismo. Entonces, en este caso, el marketing tendría que hacer sus buenos oficios para que nosotros podamos garantizar como empresa, desde el punto de vista de empresa, de llegar a ese cliente. ¿Cuál sería la función y el alcance del marketing en una empresa? Bueno, dentro de una empresa, como le digo, la función, mayormente el marketing se trata de investigación. ¿Ya? Nosotros como marketing tenemos que manejar bastante lo que es el tema de investigación de mercado, porque es en base a una investigación de mercado que nosotros podemos identificar esas necesidades, identificamos características, identificamos algunos parámetros en temas de comportamiento de los clientes para que nosotros podamos llegar de tal manera. El marketing como tal trata de que todas las unidades de la empresa trabajen de forma conjunta por un objetivo común. Y como obviamente nosotros siempre decimos que el cliente viene a ser la razón de existir para cada empresa, entonces nosotros tenemos que llegar al cliente tratando de satisfacer esas necesidades. ¿Cómo lo satisfacemos? Pues dándole al cliente lo que realmente necesita. Entonces, el alcance tiene que ser total dentro de la empresa. Toda la empresa tendría que trabajar en función a los requerimientos o las identificaciones que pueda hacer el marketing para, como le digo, garantizar al mercado. Porque, como le digo, a la empresa lo que le interesa es obviamente la generación de utilidades. Pero también al mismo tiempo, como generación de utilidades, nosotros tenemos que satisfacer necesidades. ¿De qué manera? Pues de la mejor manera posible. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Conociendo al cliente directamente. ¿Existen tipos de marketing que podamos diferenciar? Sí, evidentemente existen algunos tipos de marketing, las cuales lo voy a mencionar así. El señor Philip Kotler es el padre del marketing, como muchos lo denominan así, una persona que ya ha escrito alrededor de 50 libros. Él nos menciona 3 tipos de marketing, ¿no? Que en la actualidad nosotros podemos identificarlo. Él lo denomina marketing 1.0, que en un momento lo voy a explicar, el marketing 2.0 y el marketing 3.0. ¿Ya? Él nos dice claramente, y es una realidad, que la mayor parte de las empresas aún están están funcionando en base a un marketing 1.0. Muy pocas empresas están dentro de lo que es el marketing 2.0 y solamente algunas están llegando al marketing 3.0. Ahora, ¿en qué significa el marketing 1.0 y cuál es la diferencia? El marketing 1.0 es aquella empresa tradicional en la cual, como le decía, elabora un producto, y esto no quiere decir que lo elaboren mal, lo elaboran muy bien, pero como le decía un momento, no tienen la certeza de que realmente eso es lo que quería el cliente. ¿Se dan cuenta? Utilizan medios publicitarios para llegar a la gente, los medios publicitarios tradicionales, ¿no? Lo que comúnmente nosotros antes poníamos como plan de acción era televisión, radio, periódicos, anuncios, como les digo, un poco más tradicionales. La comunicación es unidireccional. No sabemos realmente si el cliente ha sido satisfecho o no su necesidad en el marketing 1.0. Empresas tradicionales, ¿ok? En el marketing 2.0 ya son empresas que se preocupan un poco más acerca de cómo conocer al cliente. En otras palabras, realizan investigaciones y tratan de ofrecer un producto en el cual esté acorde a las necesidades del cliente, características del cliente. En este caso, en temas de comunicación también es muy importante llegar hacia el cliente, pero al mismo tiempo tratar de tener una respuesta al cliente. ¿En qué sentido? Me pareció bien,
está excelente, logró satisfacer mis expectativas. Entonces en eso más que todo es el marketing 2.0. Y el marketing 3.0 es aquel marketing en el cual ya trabaja con nichos bien específicos. Al parte de conocer bien al cliente, también trata de llegar al corazón del cliente, es el que busca más que todo la fidelidad. Y en este sentido, marketing 3.0 busca no solamente conocer las necesidades del cliente como lo hace el 2.0, sino al mismo tiempo también tener un constante contacto de información con el cliente con tal de poder utilizar lo que comúnmente se denomina como la retroalimentación. Esa retroalimentación le permite a las empresas, aplicando marketing 3.0, poder mejorar el producto, ¿no es cierto? Sabemos que un producto tiene una serie de características en lo cual nosotros podemos mejorar, pero en base a lo que el cliente pueda querer. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad con los celulares? Si nosotros nos damos cuenta, los celulares llevan una serie de modificaciones, ¿no es cierto? En base a la tecnología, cada vez nos aparecen distintos tipos de modelos que tienen mayores características, que tienen mayores utilidades, aplicaciones. ¿Y eso en base a qué ha sido? En base obviamente a lo que el cliente realmente está esperando en función de los celulares. ¿Qué es lo que ahora espera el cliente en función de celulares? Pues que tenga mayor tecnología. Ya no se conforme el cliente en tema de que pueda ser un celular tradicional que solamente tenga llamadas y mensajes e incluso alguna cámara, sino ahora espera que tenga incorporado una serie de aplicaciones que hoy en día conocemos y más que todo que están enfocados al manejo de redes sociales, que eso es el boom en este momento, en la actualidad, que está utilizando el marketing. Entonces, es importante tomar en cuenta, que las empresas tomen en cuenta qué marketing yo estoy aplicando actualmente. ¿Será que estoy en el 1.0, como le dije, que la mayor parte de las empresas de manera tradicional lo están manejando? ¿O será que estoy en el 2.0? ¿O será que soy uno de los pocos que está aplicando el tema de marketing 3.0? Como le digo, evidentemente si hay empresas que están aplicando marketing 1.0, que manejamos ese mercadeo tradicional. Eso no significa que yo pueda decir, bueno, a partir de hoy voy a cambiar todo y me paso a hacer directamente marketing 3.0. Difícilmente se va a lograr. Entonces, tiene que haber un proceso gradual que necesariamente tendría que pasar por marketing 2.0. O sea, en otras palabras, conocer al cliente. Recibir información del cliente para que posterior a ello trabajemos en forma conjunta con el cliente y podamos satisfacer las necesidades. Entonces, importante ir entendiendo este tipo de definiciones que nos da el señor Philip Kotler y cómo trata de diferenciar al marketing en base a las empresas. ¿En qué consiste el posicionamiento y cuál es su importancia? Bien, el marketing trabaja de manera muy fuerte en el tema de lo que es el posicionamiento. Si nosotros vamos a entender el posicionamiento, podemos entender qué es la percepción que pueda tener el cliente con respecto a un producto o servicio. ¿Qué tipo de percepción puede ser? Puede ser una percepción buena, puede ser una percepción mala. ¿En base a qué? Porque las personas utilizan un producto. Una vez que utilizamos el producto, hacemos uso o lo consumimos, nosotros como clientes evaluamos el producto y fácilmente podemos decir que fue bueno o fue malo, ¿no es cierto? Entonces, el posicionamiento trata de estar en la mente del consumidor. El hecho de que nosotros digamos un producto X, rápidamente lo relacionamos como producto de calidad, como un producto barato o como un producto tal vez que no tenga mayor impacto. Entonces, el marketing en base a una empresa trata de posicionar en la mente del consumidor el producto o servicio que esté comercializando. Prácticamente esa es la función, el reto que tiene el marketing, lograr un posicionamiento adecuado. Podemos nosotros posicionarnos de manera adecuada o de manera inadecuada. Y ya les comento, a todas las empresas, que el hecho de que nosotros lancemos un producto y el cual genere un impacto negativo, muy difícil nosotros vamos a poder revertir esa percepción, porque automáticamente lo estamos posicionando con esa percepción, o sea, con ese tipo de mensaje de que no es un producto bueno, es un producto que tiene una serie de falencias, ¿no es cierto?, el cual no satisface ninguna necesidad. Entonces el hecho de que nosotros digamos vamos a relanzar el producto, en la mente del consumidor va a estar de que ese producto no es de calidad. Aunque le cambiemos de nombre, la gente va a asociarlo con el producto anterior, o sea, la primera experiencia, ¿se da cuenta? Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de lanzar productos o servicios, teniendo en cuenta de que nosotros tenemos que saber o estar seguros de que va a satisfacer una necesidad. Porque cuando satisface o no satisface una necesidad, nosotros lo posicionamos al producto. Lo posicionamos de tal manera que podemos decir, ¿fue un posicionamiento adecuado?
o fue un posicionamiento muy poco adecuado, la verdad. Entonces, el marketing tal vez trata de cuidar bastante ese aspecto, el tema de la imagen de la empresa. Entonces, por ahí va yendo el tema del posicionamiento. ¿Cuál sería la importancia de la segmentación? Sí, la segmentación también es un aspecto muy importante cuando nosotros hablamos de marketing, porque no podríamos decir que aplicamos marketing si previamente no segmentamos. Y si nosotros vamos a entender la segmentación, fácilmente podemos entender de que como empresa no podemos satisfacer a toda la población, o no podemos satisfacer con los mismos niveles de satisfacción. Entonces eso nos obliga a nosotros a segmentar, ¿no es cierto?, a agrupar a la población en base a distintas características, como nos enseñan en pregrado, ya en base a segmentación geográfica. Decimos, bueno, vamos a abarcar toda la zona central de Cobija, vamos a abarcar todas las zonas periféricas, ¿no es cierto? Entonces ya vamos segmentando por zonas desde el punto de vista geográfico. Por ejemplo, cuando aplicamos segmentaciones demográficas, bueno, mi producto será que llegará solamente a mujeres, ya estaría segmentando mujeres, separando de hombres. Va a llegar solamente a hombres, lo propio, ¿no es cierto? Va a llegar solamente a jóvenes, va a llegar solamente a personas adultas, ¿no es cierto? Entonces, son criterios que nosotros utilizamos para segmentar o dividir el mercado. ¿Con qué intención? Con la intención de tratar de dar altos índices de satisfacción por segmento, por separado, ¿no es cierto? Entonces, muy importante que la empresa conozca exactamente quién va a ser su público objetivo, porque en base a la segmentación nosotros identificamos al público objetivo. Incluso hasta cuando investigamos, los estudiantes muchas veces hacen investigaciones de mercado, hacen investigaciones para su proyecto de grado, etcétera. Tienen que tener muy en claro de que la segmentación es primordial, porque como digo, cuando lanzamos un producto, cuando lanzamos una propuesta, difícilmente va para toda la población, difícilmente. Tiene que ir dirigido exactamente ya sea a un grupo determinado de personas con características homogéneas. ¿Qué le quiero decir? Entonces, si hablamos de características homogéneas, en el caso de las prendas de vestir, hay prendas de vestir para señoritas y prendas de vestir para señoras, ¿no es cierto?, personas mayores. Entonces, las características de la prenda de vestir, si está enfocado hacia personas jóvenes, pues tiene que ser en base a lo que usa en la actualidad la gente joven, ¿no es cierto?, la señorita. O también tiene que ser un poco más conservador si es que va a ir dirigido a señoras mayores. Entonces, la base de la segmentación es esa, me permite identificar con claridad las necesidades por grupos separados, y también me permite identificar las características de mi producto y lograr un posicionamiento como lo mencionábamos anteriormente. ¿Las famosas 4P se siguen aplicando en la actualidad? Sí, las famosas 4P, lo que también en definición nos decían: producto, precio, plaza y promoción. Bueno, sí, las 4P son las variables de marketing mix que actualmente sí se siguen utilizando. Es elemental y es importante que toda empresa se base obviamente en estas variables, ya que son variables que me permiten aplicar el marketing operativo. Pero actualmente, de acuerdo a la competitividad, como hablábamos, a las nuevas tendencias, se ha modificado un poco esas 4P. En el sentido de que aún se maneja producto, porque tenemos que hablar de las características en base a lo que el cliente quiere. Aún se maneja precio, tenemos que hablar del precio, obviamente precio adecuado en función a las necesidades o al alcance o a la disponibilidad que tenga el cliente. Y hablábamos de plaza, ¿no es cierto?, que ahora ya no se utiliza el término plaza actualmente. Lo que más que todo se utiliza es el tema de distribución, ¿ya? Distribución, que es lo mismo, viene a ser plaza, pero nos da un concepto un poco más amplio para entender lo que anteriormente se decía plaza. Y cuando hablamos de promoción, hoy en día se lo determina como comunicación, ¿ok? Que la base de la comunicación no es solamente informar, como le decía un momento, sino también poder retroalimentarnos con el cliente, que es lo que aplica el marketing 2.0 y 3.0, ¿no es cierto? Poder saber cuál ha sido la percepción, cuál fue la experiencia que tiene en este caso el cliente con respecto al producto, ¿no? Y bueno, dentro de las nuevas tendencias, obviamente, lo que es la comunicación, ya no se está aplicando mucho el tema de spot publicitario. Ya por lo menos, bueno, en nuestro medio por lo menos aún se sigue aplicando, pero en otros países en la cual el marketing está bastante desarrollado, tratan de aplicar un tipo de promoción un tanto distinto, de comunicación distinta. Tal es el caso de unas imágenes BTL, que en este momento con seguridad pasará por las imágenes, ¿no es cierto? BTL, si ustedes van a poder observar las imágenes que en este momento están pasando, son alrededor de figuras que tratan más que todo de explicar sin palabras lo que realmente tiene que ver un producto. Ahí ustedes van a ver
unas figuras bastante llamativas que se las considera imágenes BTL, son publicidad BTL. Si nosotros interpretamos sus siglas en inglés, significa bajo la línea. Pero más que todo estas BTL que en este momento está pasando en las imágenes, trata de desarrollar más que todo la creatividad ya de la promoción, ya no esa promoción o esa publicidad tradicional que es por televisión en base a un spot, esa promoción por radio, sino trata de mostrar la creatividad y trata de identificar a segmentos bien definidos. Y entonces esa es la nueva tendencia hoy en día que está aplicando el tema de comunicación en base a este tipo de publicidades que son las BTL, ¿no? ¿Cómo se aplica el marketing online? El marketing online, exactamente. Bien, dado como les decía el tema de competitividad y la importancia que hoy en día tienen las redes sociales, sería algo completamente erróneo que una empresa no maneje redes sociales hoy en día, ya que no tenga una propia página web. Sabemos que todo el mundo hoy en día, el medio más práctico para poder informarse o para poder comunicarse está en base a internet y las redes sociales. En todo caso, hay empresas que ya están manejando una página de Facebook, ¿no es cierto? Pero hay que tomar en cuenta que esta página de Facebook no tiene que ser solamente con fines, como comúnmente dicen, para chatear, ¿no es cierto?, para tener contacto, sino para hacer mantener una relación en términos de información constante con el cliente a través de estas páginas. Hay que saber administrar estas páginas, las famosas Facebook, Twitter, manejar también lo que es el Google Maps, ¿no es cierto?, todas las redes sociales que hoy en día están tomando fuerza para que a través de estas redes sociales nosotros lancemos una imagen. El concepto viene a ser el mismo: informar a la población, informar al cliente, ¿no es cierto?, tratar de recuperar aquella información que ellos nos puedan brindar para que nosotros la utilicemos mejor. Por eso le digo, las empresas hoy en día sí o sí tienen que empezar a utilizar las redes sociales, ¿no es cierto? Tienen que tener una página de Facebook, pero como les digo, una página de Facebook un tanto seria que hable de la empresa, ¿no es cierto?, que trate de promocionar los productos. Si ustedes miran, dan un vistazo a empresas mediante Facebook, casi todas las empresas hoy en día tienen una página de Facebook en la cual tratan de comercializar, ¿no es cierto? Entonces es elemental que las empresas comiencen a manejar las redes sociales. Es elemental que las empresas tengan una persona el cual administra estas redes sociales, porque como les digo, es una información constante. El Twitter, lo que son el Facebook, constantemente nos arroja información, nos vienen imágenes de muchas personas. Eso significa que hay una interacción constante. Todo el mundo está conectado hoy en día a Facebook a través de su celular. Entonces nosotros ahí aplicaríamos un marketing directo en el caso de lanzar información de un nuevo producto, información de las innovaciones tecnológicas que pueda tener nuestro producto, y eso al cliente le interesa. Eso es lo que el cliente realmente valora, el hecho de que lo mantengamos informado, que mantenga un contacto directo. ¿Qué es lo que pasa a veces? Compramos un producto, resulta un tanto defectuoso, y ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces no sabemos si quejarnos, muchas veces no sabemos si devolverlo, pero si a través de una página nosotros podemos decir que tenemos una serie de problemas, en este caso nos facilitaría el término de tiempo poder resolver el problema. Además, también demostraría de que la empresa está comprometida con sus clientes. Y todo a través de un Facebook, a través de un Twitter, ¿no es cierto?, enviando mensajes vía inbox, podríamos fácilmente tener contacto más estrecho con los clientes. Sabemos que hoy en día la tendencia está a que se acrecente aún más en la utilización de las redes sociales, y entonces en este caso hay que saberlas utilizar. Como empresa tenemos que saberlas utilizar, y como les digo, tenemos que tomar conciencia de que el marketing no es solamente elaborar un spot publicitario. Muchas personas, como les digo, en un momento dicen, bueno, ya ahí está la parte de marketing, que empieza a hacer spot, que empieza a hacer publicidad, y no es así. Para hacer publicidad tenemos que primeramente investigar. Hay que investigar, hay que identificar necesidades, hay que hacer todo un estudio previo para que como resultado sea la parte de publicidad, que es comunicar nomás. ¿Comunicar qué? Que tenemos un producto acorde a las características que el cliente quiere. Que tenemos un precio adecuado acorde a la disponibilidad de pago que pueda tener un cliente o mi segmento. Y decir con claridad a quién está dirigido, ¿no es cierto? No podemos lanzarlo, como mencionaba anteriormente, de forma masiva. Evidentemente pueden haber productos que se lanzan de forma masiva, pero es mucho más recomendable tener claro quién es mi objetivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la importancia del marketing, y hoy en día, como digo, el manejo de las redes sociales más que todo. Bueno, ahora nos vamos a una pausa comercial. La Universidad Amazónica de Pando, el área de Ciencias y Tecnología, a través del programa de Ingeniería Civil,
ofrece a la población en general el servicio de estudio de suelos. Contamos con laboratorio para ensayos de hormigones, granulometría de suelos, límites de constancia de suelos. Realizamos controles de calidad de hormigones en obra. Contamos con ensayos de campo. Medimos la densidad de suelos compactados. Realizamos SPT para obras civiles y todo tipo de trabajos en topografía. Nos encontramos en la Avenida Las Palmas, Campus Universitario de la UAP, bloque de ACIT. Mayores informes, teléfono 842-3893. ¿Te imaginas estudiar toda tu carrera en un campus universitario en Cobija? Ahora vas a poder. En el campus podrás estar en contacto con estudiantes de otras áreas. Complementa tu carrera con actividades culturales y deportivas, cursos en aulas nuevas, totalmente equipadas, en un entorno natural y tranquilo. Como en las mejores universidades del mundo, bien cerca de donde tú estás. Ven a la Universidad Amazónica de Pando. Te esperamos. Ven y averigua por tu carrera. Conoce el campus. Pura y cristalina. Nuestra, como la Amazonía. Disfruta los sabores de tu tierra. Comparte lo nuestro. Refrescante y hecha para ti. El agua es vida. Uniagua. Universidad Amazónica de Pando. 20 años junto a ti. Bueno, continuando con el programa, en esta ocasión vamos a hablar sobre cultura de servicio de atención al cliente. Lo tenemos como invitado al ingeniero Norman Gallardo. Ingeniero, ¿cuál es la importancia de las empresas sobre la cultura de servicio de atención al cliente? Bien, evidentemente la cultura de servicio de atención al cliente, con el transcurrir del tiempo como que ha ido disminuyendo en las empresas. Ya no se está aplicando, o por lo menos no se lo aplica correctamente, y para que nosotros podamos entender un poquito el tema de cultura, viene más que todo nuestras costumbres, aquellos hábitos que tenemos todas las personas, y eso se refleja dentro de una empresa. ¿Okay? Entonces, ese clima laboral muchas veces tiene efectos dentro de lo que es el trato de la empresa con los clientes, y hace de que la empresa tenga una mala imagen, como hablábamos hace un momento, ¿no? Entonces, la importancia de la cultura es relativamente grande, porque si nosotros nos ponemos a pensar que en base a la atención al cliente, nosotros podemos obviamente tener contacto con el cliente. Si nosotros queremos tener una información adecuada con respecto a cómo ha sido percibido nuestro servicio, cómo ha sido percibido nuestro producto, ¿cómo lo podemos hacer? Es mediante el cliente. Y eso significa más que todo tener una confianza con el cliente, el cual él se sienta de manera, como decíamos hace un momento, confiada, y nos pueda explicar, nos pueda dar una información adicional con respecto a nuestro producto. Entonces, aplicar la cultura de servicio de atención al cliente es importante para toda empresa. Tal vez podemos nosotros diferenciar, o nos podrían decir, pero nosotros dentro de la institución pública también deberíamos aplicarlo, solamente a las empresas privadas. Yo les diría que más que todo debería aplicarlo a la institución pública, ¿no? La entidad pública, que si nosotros, bueno, como sabemos muy bien, en la institución pública no se maneja adecuadamente, o no se está manejando adecuadamente el tema de atención al cliente. Ya tal vez por el hecho de pensar de que es la única opción, ¿no es cierto?, para el cliente, se llega a una palabra lo cual dice el abuso, ¿no?, lo cual no deberíamos llegar. En el caso de la empresa privada, una persona que se siente que tiene un mal rato en alguna empresa, ¿cuál sería la opción? Me voy a la competencia, elijo otra empresa la cual me provee el mismo servicio o me provee el mismo producto. En el caso de una empresa pública, no sé, una institución pública, no viene a ser así. Un ejemplo hipotético solamente, y un saludo aquí a los queridos compañeros de ENDE. ¿Qué pasaría, un ejemplo supuesto, en el caso de que la empresa de electricidad estaría brindando un mal servicio?
¿Qué es lo que pasaría? Que tendría cortes repentinos, que no avisarían los cortes, y esto tal vez dificultaría el manejo de las empresas, o dificultaría obviamente la forma de vida de muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que puede decir el cliente o la persona? Fácilmente me cambio de empresa de electricidad, digamos, ¿no? Pero no hay, porque sabemos que la única que nos proporciona electricidad sería ENDE, ¿no es cierto?, la empresa nacional de electricidad. Entonces, como no tenemos otra opción, lo único que nosotros nos queda prácticamente sería soportar ese supuesto maltrato, ¿no es cierto?, o ese supuesto mal servicio. Entonces, el hecho de que nosotros manejemos esa atención al cliente, nosotros deberíamos tomarlo como algo importante para cualquier empresa, porque al final de cuentas estamos teniendo contacto con el cliente, la razón de ser de las empresas o las instituciones públicas, porque recordemos que las instituciones públicas están para servir a las personas, ¿no es cierto? Y todas las personas, en el caso de nuestro municipio, vendríamos a ser los clientes de las instituciones públicas. Entonces es importante que comiencen a tomar conciencia con respecto a la aplicación correcta de lo que es la atención al cliente. Tratar de mejorar distintos hábitos que nosotros comúnmente manejamos, que al final de cuentas eso es lo que se refleja en la atención al cliente. ¿Cuál sería el motivo que las empresas no aplican educación al cliente? Bien, lo que yo considero, y en algunas charlas hemos podido notar eso, si nosotros le preguntamos a cualquier persona cómo se debería atender a un cliente, cualquiera nos lo va a decir. Hay que sonreír, hay que hablarle bien, nosotros tenemos que darle una información adecuada, no tenemos que mostrar ningún tipo de mal humor, etcétera. O sea, la gente lo sabe. Pregúntele usted a cualquier persona en una empresa pública o privada cómo debería ser el trato hacia el cliente, lo saben. El problema aquí es que no se lo aplica. Yo sé que tengo que sonreírle a la persona, yo sé que tengo que tomar la atención a la persona, yo sé que tengo que brindar la información que la persona quiere, pero muchas veces no lo aplico, no lo hago. ¿Y debido a qué eso? A un problema de actitud más que todo. Sería como en algunos casos, por ejemplo, cuando mi persona da el tema de este tipo de seminarios, talleres, más que todo siempre tratamos o ver la forma de manejar el tema de la actitud, hacerles ver que si nosotros no aplicamos una buena cultura de servicio de atención al cliente es porque realmente no lo queremos o no lo sentimos. Esos hábitos, como mencionábamos anteriormente, son aquellos que nosotros de forma inconsciente lo damos a conocer. Si nos ponemos a pensar, hoy en día muy difícilmente nosotros podemos ver a gente que saluda, que da la mano, ¿no es cierto? Porque ese es un hábito que se ha ido perdiendo poco a poco, el tema de saludar a las personas, el tema de sonreír a una persona de manera amable, ¿no es cierto? El hecho de tratar a las personas de forma amable, se ha ido perdiendo ese trato con el transcurrir del tiempo. Ese es un problema de nuestra sociedad, y si nosotros nos ponemos a pensar, eso también repercute en las empresas, porque al final de cuentas somos las mismas personas que tratamos de tener contacto con otras personas, pero por un problema de actitud no lo estamos logrando. Entonces yo recomiendo a las empresas, y más que todas las instituciones públicas también, que cuando traten de llevar cultura de servicio de atención al cliente o den una capacitación con respecto a esto, se trabaje más que todo el tema de la actitud, el cambio de esos hábitos, ¿no es cierto? Y como decimos siempre, que el cambiar es difícil, el cambiar es complicado. Difícilmente yo voy a lograr cambiar en un mes, en un día, ¿no es cierto? Pero hay que comenzar a hacerlo, y eso es lo que en algunas charlas con algunas empresas que hemos tenido, tratamos de hacerles conocer, de que podemos empezar a cambiar. Por ejemplo, si yo soy una persona que me gusta dormir hasta las 8 de la mañana, hasta las 9 de la mañana, que viene alguien y me diga eso no es bueno, tenemos que hacer algunas cosas, porque a lo mejor no haces ejercicio a las 6 de la mañana, difícilmente lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque ese es mi hábito, es mi forma, es algo cómodo para mí el hecho de que yo me duerma hasta las 8 o 10 de la mañana. Entonces, de la misma manera, siguiendo el mismo ejemplo, decirle a una persona que normalmente para de mal humor, decirle a partir de mañana tenés que venir con un humor distinto, difícilmente va a cambiar. ¿Por qué? Porque hay un problema de actitud. Pueden ser una serie de problemas en el hogar, pueden ser problemas personales que pueda tener, pero al final de cuentas siempre decimos, el cliente no tiene la culpa, ¿no es cierto? Entonces, cuando las empresas no están aplicando una adecuada atención al cliente, es en base a la actitud. Así que las empresas deberían trabajar un poco en el tema de la actitud, más que todo de su personal, ¿ya? Y con ello recién empezar a practicar todas las técnicas con respecto a lo que es atención al cliente. ¿Cuál sería la clave de atención al cliente? Bueno, cuando hablamos acerca de atención al cliente, la clave simplemente es la satisfacción del cliente.
Si nosotros brindamos una adecuada satisfacción, entonces el cliente se siente satisfecho y se va a sentir más leal hacia la empresa, hacia la institución. En el tema de las instituciones, las empresas privadas, ¿no es cierto? Como le decía, ¿qué es lo que pasa si a mí me demostraron un maltrato en la empresa privada? Tranquilamente me voy a otra porque hay competencia, dejo de utilizar este producto y me voy a la competencia. En el caso de la institución pública, no puedo cambiarme de institución porque es la única prácticamente que me puede brindar un servicio. Entonces, ¿contra qué compite la institución pública? Simplemente con la imagen, su propia imagen, esa percepción que yo como cliente voy a tener con respecto a esa institución pública. Entonces, eso sería negativo en el caso de que tenga un maltrato, o sería positivo en el caso de que también tenga un buen trato en temas de atención al cliente. Entonces la clave justamente es esa, buscar la manera de satisfacer al cliente desde el punto de vista de desarrollando un buen trato, un ambiente agradable para las personas. Qué fácil sería, o sea, qué interesante sería llegar a una institución, a una empresa en la cual la empresa se preocupa un poco más por el cliente. Si nosotros nos damos cuenta, hay empresas que ni siquiera, hay personas que no se acuerdan de los nombres de sus clientes. Y este es un detalle muy importante. Estos pequeños detalles, el hecho de decir, señor Pérez, señor cualquier apellido, ¿cómo está? Muy bienvenido sea usted, hace sentir bien a las personas porque dicen, oh, parezco que soy importante porque se acuerdan de mí. Entonces ya generamos un buen ambiente y la persona se siente en confianza para poder expresarse o para poder solicitar algún tipo de información. ¿Ya? Lo decía una persona en una charla que justamente dimos con respecto a atención al cliente. Al finalizar me dijo, muy interesante la charla, me parece muy útil todas aquellas técnicas que usted nos menciona, pero me dijo algo interesante también. Pero si usted estuviera en el cargo que yo estoy, me dijo, le aseguro que no aguantaría unos 3 días porque a mí me toca cada tipo de persona que realmente no aguanto, me dice. Entonces yo le dije, pues lamentablemente usted no está para este trabajo. ¿Okay? No está y tendría que cambiar de trabajo, pero yo necesito trabajar, me dice, sino ¿de qué voy a vivir? Entonces, si nosotros no nos sentimos capaces de brindar un adecuado servicio, una adecuada atención al cliente, entonces yo creo que sería mejor dar un paso al costado, ¿no es cierto? Y dejar a personas que realmente tengan esa tolerancia suficiente para poder tratar con los clientes. Como digo, el cliente no tiene la culpa, ¿no es cierto? No tiene la culpa de que yo sea poco tolerante. El cliente no tiene la culpa de que yo tenga problemas en mi casa. El cliente no tiene la culpa de que yo tenga un problema de carácter, ¿no es cierto? Entonces, el cliente, como le digo, lo único que quiere es recibir un buen servicio, recibir un buen trato. Así que es mejor, digamos, a la persona que se da cuenta de que yo no trato bien a las personas. Desde mi cargo que estoy, yo sé que soy un poco tolerante, entonces si yo quiero permanecer en ese trabajo, pues tengo que comenzar a cambiar primeramente yo mismo. Como decía, mi actitud, ¿no es cierto? Un problema de actitud que normalmente todos lo tenemos, entonces tengo que comenzar a cambiar. Tengo que comenzar a controlar ese mal carácter que tengo que comenzar a controlar aquellos malos hábitos que he adoptado, como el hecho de no saludar, el hecho, por ejemplo, de no reflejar una sonrisa amigable cuando llega alguna persona, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas está en base a la actitud, porque si yo no lo quiero hacer, pues no lo voy a hacer. Entonces, como dije a un principio, tenemos que generar un cambio de actitud en las personas más que todo. ¿Cuál sería la respuesta de un cliente ante una mala atención? Bien, hay que entender una cosa. Hoy en día el cliente ya no es tolerante como antes, ¿no es cierto? Ya no es tolerante porque, como digo, la cultura de servicio y de atención al cliente poco a poco ha ido disminuyendo y ya es muy común para las personas el hecho de ir y que lo traten mal a uno. O sea, eso es algo normal ya para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro ambiente mismo, nuestra sociedad nos ha enseñado de que así nomás nos tratan, ¿no es cierto? Obviamente no quisiera generalizar, pero esa es la realidad muchas veces. Y como digo, hoy en día el cliente ya no es tan tolerante. Las empresas tienen que entender una cosa, que cuando, por ejemplo, un cliente se queja, lo hallan como si fuera malo. Y no debería ser así. Cuando un cliente se queja, deberíamos adoptarlo como algo positivo, porque me permite mejorar en las falencias que yo tengo, que el cliente ha identificado. El cliente se va a quejar, bueno, hay una mala atención en este servicio, muchos se retrasan, una serie de aspectos que normalmente hay el famoso buzón de quejas y sugerencias, ¿no es cierto? Eso es algo útil que muchas empresas no están utilizando. Entonces, cuando ven que hay quejas, lo ven como algo negativo. Y yo digo todo lo contrario, es algo positivo el hecho de que haya quejas, porque en base a eso me permite mejorar.
¿Por qué el cliente se queja? Preguntan alguna vez. Si el cliente se queja ante tu empresa es porque tiene la esperanza de que tú puedes mejorar. Ahora, cuando el cliente no se queja y se va de forma callada, significa que no tiene la esperanza en ti, porque dice, ¿para qué yo me voy a quejar si sé que ellos no van a cambiar? ¿No es cierto? Entonces, eso sí es terrible. Un cliente que no se queja y que desaparece por sí mismo es terrible, porque ha perdido toda credibilidad en mi empresa y al final de cuentas cree que no voy a poder cambiar. Entonces, manejemos las quejas de manera positiva, pero siempre y cuando nosotros vayamos a mejorar para no volver a tener las mismas quejas. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y ante todo comprender al cliente que, como les digo, hoy ya no es tan tolerante como lo era anteriormente. ¿Atención al cliente y servicio es lo mismo? Yo le diría que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de servicio, a una empresa que brinda cualquier tipo de asesoramiento, el servicio sería la información que uno brinda, ¿no es cierto?, como empresa. Lo que realmente el cliente en realidad va a buscar es esa información. El tema de atención implica el hecho de hacer sentir bien a una persona. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando por ejemplo, yo llego a una empresa y en la empresa, por ejemplo, ni siquiera me ven a los ojos, ni siquiera me saludan, ni siquiera se acuerdan de mi nombre, ¿no es cierto? Yo paso un mal rato, e incluso hasta me sentiría incómodo si es que la persona que está al otro lado del escritorio ni siquiera me mirara a los ojos cuando me está atendiendo. Que es cierto que no hay que generalizar, pero algunas veces suele pasar. Entonces, cuando hablamos de servicio y atención, una cosa es dar el servicio, el producto o la información que el cliente quiere, y otra cosa es la atención, la forma de cómo yo le voy a dar el servicio. Entonces, hay una serie de aspectos y técnicas que tenemos que manejar. El caso de la empatía, tenemos que manejar lo que es la postura corporal, aprender a identificar el lenguaje corporal, que es algo interesante, ¿no es cierto? Entonces, es como decir que escuchar y oír no es lo mismo, ¿no es cierto? Oír, yo puedo oír cualquier ruido, pero escuchar, yo tomo atención a lo que realmente alguna persona me está hablando. ¿Se dan cuenta? Entonces, el servicio es una cosa y la atención es otra. Entonces, cuando un cliente va a una empresa, ¿qué es lo que comúnmente hacen, ¿no es cierto? Las empresas a veces no le miran a los ojos o a veces no entienden muy bien el mensaje, y esto provoca de que muchas veces el servicio sea proporcionado de una manera errónea. Entonces, ¿por qué? Solo por el hecho de que no le presté la atención debida a lo que él quería. ¿Se da cuenta? Si yo no le presto la atención debida, entonces yo voy a interpretar su necesidad de manera equivocada, y cuando le entregue el servicio va a ser erróneo y el cliente no va a sentirse satisfecho. Entonces, todo parte del tema de la confianza también. Si yo espero a una persona de manera amigable, de manera amable, lo atiendo de manera cordial, ¿no es cierto? Entonces el cliente se va a sentir en confianza para poder expresar su necesidad o sugerencia o lo que vaya a requerir en la empresa, ¿no es cierto? Entonces creamos un ambiente amigable, un ambiente de confianza, el cual permita a la empresa identificar qué es lo que realmente quiere el cliente. Y eso nos ayuda ¿a qué? A fidelizar al cliente, a garantizar de que el cliente vuelva, que al final de cuentas es lo que realmente le interesa a la empresa. ¿Qué consejos hay que tomar en cuenta al momento de brindar servicio de atención al cliente? Sí, bien, evidentemente existen una serie de técnicas, ¿no es cierto?, y tips que se pueden manejar al momento de hablar de atención al cliente, pero como digo, siempre manejemos primeramente el tema de la actitud. Yo otra vez repito e invito a las empresas a que vayan llevando adelante seminarios, charlas de cambio de actitud más que todo, porque esa es la base. De nada va a servir que nosotros vayamos a dar una charla, una capacitación en actitudes o acciones específicas de atención al cliente si al final de cuentas la persona no lo quiere hacer. Si al final de cuentas dice, no lo voy a hacer porque yo creo que no es necesario, ¿no es cierto? Entonces, trabajar primero el tema de la actitud es importante y después recién hablar del tema de algunos tips. Consejos para que las personas puedan utilizar, por ejemplo, es manejar muy bien el tema del lenguaje corporal. Cuando nosotros nos comunicamos con una persona, manejamos 3 tipos de mensajes, ¿ok? Manejamos un mensaje verbal, un mensaje vocal y un mensaje corporal. Ha habido un estudio en el cual determina cuál es el impacto de estos 3 mensajes que se lo definen, que se determinan a uno solo. Por ejemplo, el mensaje verbal es todo lo que concerniente a la información que yo estoy lanzando mediante mi boca, ¿no es cierto? Eso tiene un impacto solamente del 7% dentro de un mensaje. El mensaje vocal, ¿no es cierto?, que es el tono de voz que yo utilizo, ¿no se da cuenta? El manejo de la fuerza de mi voz, etcétera, eso tiene un 38%.
Y el mensaje corporal, que son la serie de ademanes, ¿no es cierto?, postura corporal, la forma de cómo expresar mi lenguaje a través de los movimientos de mi cuerpo, eso tiene un efecto del 55%. Entonces, ¿y cómo lo voy a demostrar? En este caso, hablemos en el caso de un niño. Si nosotros le decimos a un niño que en este caso está, por ejemplo, queriendo meter los dedos a un enchufe, sabemos que esto es algo peligroso. Si nosotros utilizamos una palabra así calmadita, decimos, niño, por favor, no hagas eso, te vas a lastimar. El niño va a pensar de que es algo común y corriente o es algo de que, digamos, que no asusta, ¿no es cierto? Pero si nosotros alzamos la voz, decimos y gritamos, decimos, te vas a lastimar con toda fuerza, entonces el niño también se va a asustar y se va a dar cuenta de que eso es peligroso, ¿no es cierto? Y recién va a tratar de reaccionar. Y si a eso nosotros le aumentamos tal vez una serie de señas con palabras, o si pretendemos, como comúnmente hacían los padres, mostrar el cinturón como amenaza, el niño va a tener un efecto aún más, va a reaccionar más y no va a hacer lo que estaba haciendo. Y si nos damos cuenta que en la primera forma, que es de forma tranquila, pausada, le dijimos al niño lo mismo. Niño, no hagas eso, te vas a lastimar, ¿no es cierto? Pero utilizamos ¿qué? Un mensaje vocal, un tono de voz un poco más tranquilo, no utilizamos ningún tipo de señas con las manos, entonces el niño obviamente no iba a dejar de hacer eso. Pero si nosotros aplicamos ya un tono de voz más adecuado, el niño ya reacciona. Si aplicamos nosotros una seña adecuada, como el hecho de amenazar tal vez con un cinturón, el niño reacciona aún más. Entonces ahí es que se demuestra de que el mensaje corporal, las señas, el manejo de nuestras manos, de toda nuestra postura, es algo importante porque eso también es lo que refleja y lo que interpreta el cliente. ¿Cómo lo puedo decir? ¿Qué es lo que pasa cuando usted va a una empresa, digamos? ¿Qué es lo que le puede decir a una persona? Bienvenido, usted es un gusto atenderlo. O sea, eso no demuestra, digamos, que realmente me está dando gusto atenderlo, ¿no es cierto? Si utilizamos un tono de voz un poco pausado, si mostramos una cara de cansancio, aburrido, entonces el cliente va a decir, no, él no le da gusto atenderme. ¿Se da cuenta? Por eso le digo, sea usted muy bienvenido. Un gusto para nosotros atenderlo. Decimos las mismas palabras, utilizamos un mensaje corporal y utilizamos un tono de voz adecuado. Entonces el cliente recién va a entender el mensaje de que realmente a nosotros nos da gusto atenderlo. Entonces, las empresas tienen que comenzar a practicar el tema del lenguaje corporal, manejo de señas. Uno de los consejos, ¿cuál es? Cuando nosotros hablemos con el cliente, nunca, por favor, crucemos los brazos. Nunca utilicemos esta postura corporal. Porque ¿qué significa esta postura corporal? Muchas veces toma mucha seriedad, agresividad tal vez, porque el cliente asocia la postura corporal. Si usted se da cuenta, no sé, me imagino que a todo el mundo le ha pasado cuando éramos a un niño. Nosotros queríamos contar algo a nuestro padre y nuestro padre que nos decía, a ver, cuénteme qué es lo que va a pasar. Entonces cuando vemos a una persona así con los brazos cruzados, nuestra mente asocia de que la persona que está actuando de manera un poco tal vez seria o tal vez un tanto violenta, porque eso es lo que refleja prácticamente esta postura. Entonces, por favor, no cruzar los brazos cuando uno habla con la persona al momento de atención al cliente. Otro aspecto también importante, traten de mostrar la palma de las manos. ¿Ok? Cuando hablen, o sea, no hay que exagerar bastante, pero es necesario siempre decir bienvenido, pase usted, ¿no es cierto? Tratar. ¿Por qué la palma de las manos? Porque la palma de las manos es una muestra o un reflejo de honestidad. ¿Ok? La honestidad ante todo es lo que refleja mostrar la palma de las manos. A las personas que están sentados en una silla, nunca sentarse en la punta de la silla. ¿Por qué no sentarse en la punta de la silla o sillón, lo que sea? Porque eso da a entender o diera a parecer de que la persona está queriendo escapar, ¿no es cierto? Entonces, a mí me molestaría que una persona esté en la punta de la silla. ¿Por qué? Porque tal vez está apurado para irse y no me quiere escuchar. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de interpretaciones, el cliente lo siente. Evidentemente no lo va a estar pensando en ese momento, pero lo sentimos nosotros. Es como cuando yo voy a algún lugar y le digo, por favor, ¿me pueden invitar agua? ¿No es cierto? La persona que me puede decir, pase, claro, cómo no, sírvase, entonces me hace sentir bien. Y si me dicen, no, ahí está, ahí hay agua, pase nomás. O sea, medio que me hace sentir un poco mal, incluso hasta que molestó el hecho de que yo haya pedido agua, ¿se da cuenta? Pero al final de cuentas no me está negando el agua, porque el mensaje verbal me está diciendo que sí lo haga. Pero tal vez el tono de voz, tal vez la postura corporal me está diciendo lo contrario. Entonces, por eso les digo que es importante que manejemos nuestra postura corporal cuando nosotros hablamos con los clientes. Cuando llega un cliente, por ejemplo, otro consejo, nosotros tenemos que aplicar la empatía. ¿Ya? ¿Qué significa la empatía? Ponernos en el lugar o par a par con el cliente.
¿Qué es lo que pasa cuando hay personas que se caracterizan por hablar un poco más pausado, más calmado? No sé si los conocen, ¿no? Viene y dice, señor, ¿cómo está? Yo quisiera algún tipo de información. Y si ustedes le responden con un tono un poco más elevado, la persona se va a sentir un poco reprimida, ¿no es cierto? Y va a decir, o no se va a sentir en confianza. Entonces, si vemos que la persona es una persona que le gusta, bueno, que normalmente habla de manera pausada o calmada, entonces nosotros tenemos que tratar de adaptarnos nuestra postura corporal o nuestra forma de hablar a como habla el cliente. Hablarle también de forma pausada, de forma calmada. Hay personas que por características les gusta hablar un poco más, son más extrovertidos y les gusta hablar un poco más fuerte, tienen una voz un poco más dominante. En este caso, nosotros también tenemos que buscar la forma de adaptarnos a ello, ¿no es cierto? Y tratar de hablar también con una voz más fuerte. ¿Y esto para qué me sirve? Si yo a un cliente hablo tal y como habla mi cliente, hablando en tono de voz, ¿no es cierto? El cliente se va a sentir en confianza. Y cuando un cliente se siente en confianza, entonces recién nosotros podemos tener una comunicación adecuada. Recién el cliente me va a decir qué es lo que realmente necesita y cómo lo necesita, ¿no es cierto? Si nos ponemos de par a par. Entonces, esos serían algunos consejos que se pueden aplicar fácilmente y ante todo, en el tema de la empatía, mantener contacto visual. Sería muy incómodo y sería erróneo que alguna persona que esté atendiendo a un cliente esté mirando al escritorio, esté escribiendo mientras habla con el cliente. Sería completamente erróneo. Siempre hay que tratar de mantener un contacto visual, porque eso significa que me interesa que el cliente esté acá. ¿Ya? Si yo miro hacia abajo, entonces significaría de que no me importa que él esté acá. Entonces, son pequeños consejos, es cierto, que nosotros tenemos que ir aplicando para el momento de llevar una atención al cliente, pero como les decía un principio, lo vuelvo a repetir, todo parte por el tema de actitud. Si yo no quiero hacerlo, por más que le dé 100 clases de temas de posturas corporales, no lo van a hacer. Entonces hay que cambiar la actitud primeramente de las personas para que se les nazca por sí mismo el hecho de querer dar una buena atención al cliente. Un claro ejemplo. Muchos habrán escuchado hablar de Walt Disney, ¿no es cierto? En Walt Disney es uno de los parques más grandes de diversión del mundo, en el cual todo el personal está riendo durante todas las horas de trabajo. Son más de 10 horas prácticamente que ellos paran riendo, pues, y se dan cuenta. Entonces ellos trabajan mucho en el tema de actitud. Imagínense ustedes estar durante varias horas con un semblante alegre, ¿no es cierto? Pues las personas pueden tener problemas, las personas pueden tener dificultades en su casa, en su hogar, etcétera, pero al final de cuentas él tiene que reflejar otro tipo de actitud en su trabajo, que al final de cuentas que es para eso que uno está trabajando, ¿no es cierto? Entonces, interesante sería de que las empresas comiencen a aplicar este tipo de consejos, ¿no es cierto? Pero ante todo cambiar la actitud de su personal, que es algo más importante todavía. Ingeniero, para terminar, ¿nos puede dar un breve comentario o alguna conclusión sobre este tema? Sí, bien, como le digo, un consejo más también, el tema de que nosotros no tenemos que irrespetar el tiempo. Esto es algo muy común en todas las instituciones y empresas, el hecho de que las largas colas, las largas filas, ¿no es cierto? El esperar, sabemos que a todo el mundo nos molesta, pero si nosotros estamos seguros del hecho de que vamos a querer y que vamos a demorar, pues hay que hacerlo saber al cliente, hay que decirle, por favor, esperen un momento más, en un momento lo atendemos, ¿no es cierto? Esa pequeña frase puede ser vital, porque así el cliente va a decir, qué bien, por lo menos está pensando en mí, sabe que estoy haciendo cola, entonces me va a sentir mejor para hacer una espera, ¿no es cierto? Entonces son pequeñas cosas, pequeños consejos que es necesario que nosotros tomemos en cuenta, ¿no? Y ante todo, comunicar a las empresas, a las instituciones que actualmente nosotros, mi persona está brindando algún tipo de capacitaciones justamente en este sentido de cultura de servicio de atención al cliente, que nosotros lo hacemos a través de la universidad. La unidad encargada de la organización y contacto en base a este tipo de capacitaciones es justamente el Centro Empresarial, al cual les agradezco muchísimo por el tema de las invitaciones que constantemente nos están realizando. Y nosotros mi persona con otro equipo de profesionales, estamos manejando temas de servicio de atención al cliente, cultura de servicio, cambio de actitud, ¿no es cierto? El poder de elegir cómo salir de esa zona de comodidad, porque al final de cuentas el problema de actitud es en base a que nosotros estamos en una zona de comodidad. Nos sentimos conformes como vivimos, nos sentimos conformes como estamos, y eso implica que nosotros no cambiemos nuestra actitud. Entonces estamos tratando de llevar adelante este tipo de capacitaciones. Invito a las instituciones, a las empresas, que no lo vean esto como un gasto.
Porque cuando uno se acerca a una institución o una empresa, le dice nosotros que queremos ofrecer este tipo de capacitación, dicen no, es un gasto que no teníamos esperado. Más bien yo lo consideraría como una inversión. Si nosotros invertimos en que tenemos que cambiar la actitud de nuestro personal, entonces vamos a garantizar un buen servicio, ¿no es cierto? Entonces no es un gasto, es una inversión, y como lo digo, lo repetí anteriormente, los invito a las empresas, a las instituciones a que tengan el contacto con la universidad, con el centro empresarial, para que nosotros podamos llegar hasta sus oficinas y brindarles este tipo de capacitaciones que es importante, ¿no es cierto? Es importante que la gente vaya conociendo, vaya manejando ciertas técnicas de atención al cliente, técnicas adecuadas de atención al cliente, pero ante todo cambiar la mentalidad de las personas, decir que el cliente es importante y como tal es necesario brindarle una adecuada atención, un adecuado servicio. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Espero que lo que usted nos dijo hoy día sea una gran ayuda para las personas que nos están escuchando y viendo. Muy bien, muchas gracias a usted más bien. Y a ustedes, queridos televidentes, nos vemos en una próxima ocasión.